Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen también en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 10 de mayo del año 2024. Un día como hoy, hace 35 años, se produjo la represión a cargo de los batallones de la dignidad y de las fuerzas de defensa lideradas por el entonces general Manuel Antonio Noriega contra los tres candidatos de la alianza opositora ado-civilista que habían participado en las elecciones de ese año y que fueron emboscados en el Parque de Santana, con saldo fatal para varios de los que participaban y golpiza para el presidente electo Guillermo Endara Gandimani. Historia patria que hay que recordar para que no se repita. Muy bien. En materia internacional, el gobierno de Joe Biden propuso ayer jueves una norma que permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar rápidamente a los migrantes que no son elegibles para asilo, presentando la nueva regulación como una medida para mejorar la seguridad fronteriza. La regla propuesta, que tiene un alcance limitado, no cambia la elegibilidad para asilo, pero permitiría a los funcionarios de inmigración expulsar más rápidamente a los inmigrantes que no son elegibles para asilo en una etapa más temprana del proceso de asilo. La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense, identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado. La medida se produce mientras la Casa Blanca trata de endurecer su posición en la frontera entre Estados Unidos y México y cambiar el discurso de los republicanos que continúan criticando al presidente Joe Biden en materia de migración antes de las elecciones de noviembre. Los funcionarios de asilo, según la norma propuesta, podrían rechazar solicitudes de asilo a los pocos días de encontrar a un migrante cuando haya evidencia de que representa un riesgo para la seguridad nacional o pública. Según los procedimientos actuales, eso suele ocurrir más adelante en el proceso. El departamento también anunció que los funcionarios de asilo tendrían que considerar si un solicitante de asilo podría reubicarse razonablemente en otra parte del país donde se teme persecución al evaluar las solicitudes según las directrices revisadas. Por otra parte, Estados Unidos ofreció este jueves a Brasil ayuda para hacer frente a la devastación causada en Río Grande del Sur por las graves inundaciones provocadas por los temporales que azotaron el país latinoamericano en las últimas semanas y que se cobraron la vida de al menos 107 personas, mientras que 136 seguían desaparecidas. Estamos profundamente entristecidos por las pérdidas de vida y la devastación causada por las graves inundaciones en el sur de Brasil y extendemos nuestro más sentido pésame a todos los afectados por esta tragedia, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de su perfil en la red social X. Al mismo tiempo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, señaló que el gobierno federal estaba trabajando en el sur del país mientras esperaba que el nivel del agua bajara y estaba construyendo un canal para llevar agua para atender a las personas afectadas. Lula, que se desplazó a la zona para ayudar en la reconstrucción y agradecer la labor de los voluntarios y las administraciones, rechazó que la burocracia impidiera la ayuda a la población local. El pueblo brasileño es muy solidario y se está ayudando en Río Grande del Sur. La solidaridad es algo excepcional, pero también sabemos que hay personas que aprovecharon tragedias como esta para difundir noticias falsas y perturbar a las autoridades y a los voluntarios que estaban salvando vidas, lamentó. Fueron 1.4 millones de personas las que se han visto afectadas de algún modo por un temporal que para los próximos días traerá temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. Para estos días se decretó el estado de alerta por lluvias con volúmenes que podían superar hasta los 100 milímetros cayendo, sobre todo en áreas del centro norte y el este del estado, que tenía a 425 de sus 497 municipios afectados. Terrible la situación por las inundaciones en Brasil. Y por último, aquí cerquita, el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, le respondió al líder chavista Diosdado Cabello
luego de que éste lanzara serias acusaciones y críticas en su contra en un programa de opinión transmitido por la televisión venezolana. Cabello acusó a Murillo de trabajar para el gobierno de Estados Unidos y no para el de Colombia, luego de que leyera una publicación en la que el alto funcionario afirmó que con las propuestas del presidente Petro buscan garantizar una transición tranquila en Venezuela. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, considerado el número 2 del chavismo, catalogó las palabras de Murillo como muy ofensivas y poco amigables. ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? ¿Quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra, afirmó Cabello en el magazine semanal Con el Mazo Dando, que se emite por el canal estatal VTV. Agregó, este es un funcionario norteamericano, este no trabaja para el gobierno colombiano, y habló en inglés para que lo entiendan los amos de allá, de Estados Unidos. Ocúpese de los asuntos internos de Colombia, que tiene problemas, que jode parejo para que usted se esté metiendo en los asuntos internos de Venezuela. A estas declaraciones el canciller respondió: a palabras necias, oídos sordos. El alto funcionario agregó que hoy tuvimos una reunión productiva y sincera con el canciller de Venezuela, Iván Gil, donde manifestamos nuestras preocupaciones, pero siempre hemos mantenido un diálogo diplomático muy fluido y esa es la voz oficial del gobierno de Venezuela, sentenció el canciller encargado de Colombia, Tenógenes. Bueno, y eso es lo que viene, eso es lo que viene. Y eso que tú sabes que Venezuela y Petro, Cabello y Petro y demás, pero bueno, el canciller colombiano, y no quiero saber cuándo llegue el actual presidente electo al poder, porque por lo que ayer escuché en el discurso, el presidente electo, José Raúl Mulino, se declaró un presidente pro empresa privada, sí, lejos correcto. de ser populista, lo que de por sí no debe gustarle mucho ni a Petro, ni a Diosdado Cabello, ni a esta gente. ¿Ah? Sí, no, y además Eso dijo... sí quedó claro ayer en su discurso. Además dijo, oye, ahora vamos a analizar con Danilo Toro más adelante en el programa el discurso, pero dijo una serie de cosas interesantes. Muy Dijo, interesante. por ejemplo, que él no era de extrema derecha, Sí. ¿no? Pero evidentemente sí es digámoslo, Pero es proempresa. de proempresa, Sí. yo podría catalogarlo de centro derecha. O sea, ¿Y por qué de centro? Diría que no es de izquierda, o sea, está No muy es de izquierda. lejos Pero, del espectro de la pero ¿por qué izquierda. lo ubico en el centro, Atenógenes? Porque fíjate que él ha mandado mensajes de consenso. Sí. Y el consenso solo se logra con posiciones de centro. Así es, ¿no? así es. Entonces, pero más adelante vamos a analizar a fondo, a profundidad el discurso de José Raúl Mulino. Me llamó la atención, Atenógenes, entre otras cosas, que no llevó un discurso preparado, ni escrito en papel, ni Sí. para prompter. Es decir, Sí. fue muy, digámoslo así, Espontáneo. espontáneo. Y eso me parece que es una buena señal. Hizo un discurso pausado, tranquilo, sin agresividad, sin levantar la voz. Noté que estaba tosiendo algo. Creo que eso es por fruto pues, de la, Efecto de la actividad de la campaña. Claro, de la actividad. Mucha gente quedó resfriada después de la campaña política. Yo también lo vi. Así es. En ese sentido. Bueno, avisó que en 10 días espera tener listo el gabinete. Por ahí andan circulando listas espurias. Yo ayer me encontré con Gaby Díez en un ascensor, el exministro Gabriel Díez, y me preguntó, oye, ¿has visto las listas que están circulando? Yo le dije, hombre, Gaby, esas listas hay gente que Pero espérate, las pone a circular porque se incluyen ellos en ¿al la hijo lista. o al papá? No, al papá. A Gaby Díez Senior. A Gaby es Díez que él está en Senior. una de las listas. Bueno. Él aparece en una de las Le dije, listas. Gaby, esa lista tú sabes que hay gente que hace las listas y se incluyen ellos Sí, y sí, ponen a circular las listas. Sí. Y le recordé la famosa expresión de Arnulfo Arias, por allá por la década del 30, Claro. cuando alguien se le acercó al entonces presidente electo Arnulfo Arias Madrid y le dijo, presidente, me dicen que estoy sonando para secretario. Y le dijo, jovencito, está autorizado a desmentirlo. Entonces, ayer cuando el presidente electo Mulino dijo que en 10 días anunciará su gabinete, fue como una especie de están autorizados a desmentirlo. Y otro No, esa mensaje, y ya se sienta acá con nosotros Danilo Toro esta mañana para analizar parte del discurso de proclamación del presidente electo José Raúl Mulino y parte también
de lo que ha sido esta semana política. Ya Danilo desde el domingo estaba diciendo que había un tsunami político y pues yo creo que va más allá. Tú sabes que el tsunami tiene varias vueltas, ¿no? Sí. O sea, porque en la primera ola es la más difícil, es la más dura, pero de ahí vienen otros oleajes y si hay un tsunami significa que hubo un terremoto y los terremotos tienen réplicas. Bueno, esas réplicas las hemos comenzado a ver todos estos días y olas de menor intensidad, Danilo Toro. Qué bueno el símil, lo que estamos viviendo son las réplicas. Exactamente, estamos viviendo las réplicas y ayer incluso en el discurso del presidente electo José Raúl Mulino también se vio parte de esas réplicas de lo que ocurrió el domingo, porque muchos estaban esperando quizás un discurso distinto a lo que presentó el señor José Raúl Mulino. Muy programado, muy coherente en los lineamientos, quizás diría hasta muy en sintonía con lo que la gente votó el domingo. Yo creo que eso fue lo que a muchos nos llamó la atención, porque él describió ese país que realmente estamos teniendo ahora mismo, Danilo. Así que bienvenido, Danilo Toro, cuénteme. Buen día, Atenógenes, buen día. Guido Rodríguez. Guido. ¿Qué le pasa? Se lo olvida. Ya una semana se olvidó el nombre de Guido. Dicen que uno no recuerda los nombres de los mezquinos, no de los tacaños. Sea serio, sea serio. Usted llega aquí a invitar al programa, ¿cómo le va a decir eso a Guido? Pero supongo que puede invitar a un desayuno o algo, ¿no? Ojo que por ahí también Mulino habló de los vagos de cafetería. Qué bueno. Sí, eso fue una entrevista. Yo como una entrevista ayer. Como tú sabes, Hugo, yo tengo pues la costumbre de anotar. Hugo no, Guido. Perdón, mira tú. Pero digo. No, Hugo no. Hugo era conmigo. Oye, Danilo, ¿qué pasa? Danilo, está enredado, Danilo. Aquí tengo 2, está confundiendo el 4, programa. 6 hojas que anoté. 6 hojas del discurso de ayer. 6 hojas del discurso. Pero bueno. Fíjate tú la sorpresa. Ajá. Hubo algo más que el discurso del presidente, que lo voy a mencionar ahora. Ajá. Pero la mayoría obviamente es del señor presidente electo y lo primero que quiero señalar es lo que tú decías, ¿no? Es un discurso espontáneo. Él improvisó, no tenía un discurso escrito, lo cual es un riesgo. Siempre no tener un discurso escrito es un riesgo. Riesgo grandísimo. Y revela algunas cosas de él con su forma, con su formato. Es decir, cuando alguien está improvisando, cuando alguien está haciendo espontáneo, en investigaciones de mercado se le llama a eso, ¿no? A eso precisamente reconocimiento espontáneo. En inglés se le llama top of mind. ¿Qué tiene usted? Ahí se pone en evidencia qué tiene usted encimita en la mente. Entonces, lo que el señor presidente pone de relieve es qué tiene en el escritorio de su mente, en la parte de encima de su escritorio mental. Y como persona de ideas organizadas, comenzó a presentarlas una por una. Lo primero que quiero poner de relieve es que él arranca con definiciones. Definiciones de la realidad, definiciones de él mismo y definiciones de lo que será su gobierno. Yo segmento su discurso en esas 3 cosas. Fue un discurso de definiciones y fue un discurso diferenciado de las otras apariciones que él ha tenido desde que ganó. Es decir, desde el momento en que gana, la noche en que hace su primer discurso como presidente electo de manera pues no oficial, porque lo del TER es algo no oficial, lo de ayer sí fue ya lo oficial. Del momento en que él gana, su primer discurso es de un hombre radical. Tal vez por eso yo no lo ubico en esa línea de la ultraderecha, pero alguien corrió el riesgo o se atrevió a decir que lo ponía en ultraderecha. Yo, por muy radical que fue esa noche, y creo que lo fue, objetivamente hablando, no lo ubico allí. Entonces, desde ese discurso hasta el de anoche, veo a un José Raúl Mulino, presidente electo del país, moviéndose hacia la moderación. No lo ubico todavía en el centro, pero con respecto a él mismo, lo ubico moderándose. Hay una clara moderación de su discurso, dejó de tener la carga de reclamo. Yo diría que su primer discurso fue más una catarsis que un discurso político, a pesar de que él mismo hacía el esfuerzo de decir que iba a superar el pasado por cada de arena que daba sobre la perspectiva que él quería plantear,
echaba una de cal sobre lo que le había costado, lo que había sufrido para llegar donde ha llegado. Pues el de ayer no. El de ayer fue el discurso de un hombre reposado, y creo que eso es importante poderlo distinguir, cómo es José Raúl Mulino en sus condiciones. Ya no está el entorno de la euforia, ya no está el entorno de la tensión, ya no está el entorno de la presión que implica el momento de llegar a un resultado electoral, sino el hombre reposado, el hombre que es un tomador de decisiones. Esa es la primera radiografía que nos presenta en el día de ayer, del tomador de decisiones, presidente electo. Ahora, esa moderación que bien identificaste, que creo que todos fuimos testigos de ella, en comparación con el primer discurso de la noche del domingo, en algo estará influenciada por los resultados políticos de la Asamblea. Fíjate que no. ¿No? Fíjate que no. Lo que pasa es que como el discurso es espontáneo, es una improvisación que hace, yo no estoy seguro, obviamente él se refirió a eso, no como influencia, ¿no?, sino como observador, que él se situó allí como un observador político y asumió posición. Ahora me voy a referir a eso. Pero creo que lo pudo haber influido, y eso es una especulación, subrayo, eso es algo totalmente subjetivo mío, pudo haberlo influido el excelente discurso del obispo Murray. El obispo Murray se disparó anoche un discurso desde la ética, de la ética cristiana sobre el poder. Un discurso académico. ¿Para qué es el poder? ¿Cuál es el papel de un gobernante? En el contexto de una reflexión y de una oración que finalmente terminó siendo, pero era más que todo una reflexión. Y él definió ahí cuál es el papel de un servidor. Y fíjate que en la primera parte de su discurso, el presidente Mulino se define a sí mismo con mucha claridad. Él dice que él llega, cito textualmente, a servir, honrar, sincera y desinteresadamente al pueblo. Para mí, esas son palabras, esto especulo, puede que él las tenga más abajo de su top of mind, muy profunda, pero allí hizo un clic con las palabras del obispo Murray, que centró su discurso en el papel del poder y en el papel del gobierno, entendiendo por poder y gobierno el individuo a quien llega a detentarlo. Y él define tempranamente esa característica que no lo había hecho antes. Generalmente el candidato y el político que había sido antes, José Raúl Mulino, él ha sido un par de veces ministro, se definía como un hombre de mandato, que llegaba a mandar, que exigía respeto, que exigía una serie de prerrogativas que trae el poder. Ayer se fue con estas otras palabras en un momento temprano de su discurso. Segundo, él mismo se define como un viejo que está enfrentando una ola de cambios políticos. Como el último viejo, además. Así es. No como uno, como el último. Allí hay un mensaje encerrado. Claro, él se sitúa como un observador de la realidad. Mulino, dicho sea de paso, es 7 años más joven que Ricardo Martinelli. Así es. Pero en términos generacionales pertenece a esa generación. Espérate. Después de lo que estamos viendo en la Asamblea, en términos generacionales, todos los que estamos aquí pertenecemos a esa misma generación. Sí, claro. Yo me excluyo. Por supuesto. Que tú te excluyes de que yo me excluyo, tú eres parte de... O sea, y él lo reconoce. Mira, él reconoce, más allá y cualquiera, en la posición de José Raúl Mulino frente a la manera en que los jóvenes se han tomado la Asamblea, pero no son mayoría en este momento, pero él reconoce ese rol que van a tener los jóvenes. Entonces, a pesar de que no son mayoría, reconoce que a la Asamblea se la tomaron los jóvenes. Sí. Ese elemento, eso de por sí habla mucho acerca del personaje. Pero él no porque habla... no cualquier político tradicional reconocería el avasallante triunfo de los jóvenes. Por porque eso... diría, en la Asamblea, en la Asamblea no hay mayoría, yo no soy mayoría. No, error. La Asamblea se la van a tomar los jóvenes. Por eso digo a Terógenes que él tiene él ocupa dos roles, él se pone en dos papeles en su discurso, en el de presidente electo y en el del observador de la realidad política. Y como observador de la realidad política, él dice que se inició la renovación política, ni siquiera de la Asamblea. Él dice, se inició la renovación política del país.
Este concepto él lo reitera cuando explica que estamos en una burbuja que puede reventarnos y que de hecho ya reventó lo único, advierte él, lo único que lo hizo pacíficamente con estas elecciones. Es decir, él reconoce que se ha dado un desplazamiento político de carácter generacional. Porque hay también entender, y ahí sí entra mucho la parte generacional de José Raúl Mulino, porque él estuvo en el momento en que estalló la primera burbuja política en 1989. Él estaba allí y él era un joven en ese momento. Y él era un joven en ese momento. Y lamentablemente cuando se dio el relevo generacional político, quedaron muchos males de la dictadura militar, que ahora han hecho mella en esta estructura política y por eso él definitivamente que dice, hey, aquí hay un proceso de transformación y los jóvenes se han tomado la política. Exacto. Y él, el único viejo en la lista, así mismo lo Así dice. es. El único viejo. Y en ese sentido, vuelve ahora a su rol de político, ya no de observador, sino de presidente electo, que tiene que lidiar con fuerzas políticas y le otorga a la fuerza formal de jóvenes establecida en la Asamblea el papel de oposición, lo cual es una jugada riesgosa. ¿Por qué riesgosa? Porque como lo habíamos discutido hace unos... El lunes. El lunes, Sí. este es un país presidencialista. Independientemente de la fuerza que haya tenido Vamos en la Asamblea, este es un país presidencialista. Y hay evidencias fehacientes en la historia política de Panamá de personajes que sin fuerzas en la Asamblea de Diputados ha tenido poder de convocatoria política. Es decir, no debes tener fuerza en la Asamblea allí, para tener identidad política de oposición. Pero solo complemento lo que dice, allí sí él hizo uso de esa experiencia política que tiene. Por eso digo, ahí asumió el papel de no solamente de presidente, él ya en ese momento está definiendo quién va a ser su oposición. ¿Quién va a ser su adversario? Claro. Y él lo define, y mejor que lo defina él antes que se lo definan de afuera. Y Danilo. Él quiere escoger, él tiene el derecho de escoger sus adversarios, pero lo que va a ocurrir es que la realidad va a definir quién va a ocupar ese espacio o si va a ser un espacio concertado entre varias fuerzas. Pero es que a renglón seguido él también dice que no pretende revivir alianzas politiqueras. Y eso también me llamó la atención. Eso es una descalificación. Porque, no, pero más allá que una descalificación, en donde hay una autocrítica hacia la clase política. Claro, porque es una descalificación por eso. En los últimos 14 años son esos llamados pactos de gobernabilidad, alianzas en la Asamblea, pacto, como quieras llamarlo. Por eso. Eso es lo que hemos vivido. Entonces, él ya de por sí, además de que define su oposición, reitera y dice, pero conmigo no hay alianza política. Él descalifica ese tipo de alianza política. Un modelo político, él lo descalifica. Danilo, por la mañana ayer estuvo acá en el noticiero Ricardo Lombana y reiteró lo que planteó en su discurso de aceptación de la derrota del domingo 5 de mayo. Es decir, se autoproclamó líder de la oposición política. Y José Raúl Mulino, como reacción, especulo yo, a esa autoproclamación, pretende desautorizarlo y decir, no, la oposición real son los muchachos de Vamos. Pues ni uno ni otro. Yo entiendo, para mí es obvio que el señor Lombana va a insistir en que lo es, porque los resultados electorales a presidente en un país presidencialista dictan que él es el segundo. Pero al final, la gente va a percibir como líder de la oposición a quien mejor desempeñe ese rol, independientemente de la fuerza que haya en la Asamblea o de los votos que haya recibido. Totalmente. Y ahí hay un elemento clave que ocurrió en el gobierno que ahora termina. ¿Quién tenía ese rol de verdadero líder de la oposición y quedó demostrado en los votos? ¿Quién lo tenía? Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, desde una posición, una curul en la Asamblea, enfrentándose a todo un andamiaje, a todo un partido político, con los resultados que estamos viendo en esta elección, no solamente en la Asamblea, sino en los gobiernos locales, estamos viendo que ese era el líder natural de la oposición, a pesar de que no buscó un cargo público, a pesar de que no tiene un partido político. Ojo, hay que elaborar eso también, ¿no? Pero después de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más análisis.
Continuamos en Cuarto Poder haciendo un análisis de la semana política y del discurso ya del presidente proclamado, José Raúl Mulino, Danilo Toro. Sí, antes de entrar a los puntos específicos, otra cosa que me llamó la atención del discurso es que solo hizo una cita. Y la única cita que hizo fue la de un expresidente socialista. La de Lagos. Sí, la de Lagos. Citó a Lagos, fue la única cita que hizo, Sí. lo cual, para ser un hombre con una autodefinición explícita de hombre de empresa privada, es interesantísimo, ¿no? Ahora, porque pero realmente la cita, no deja de ser la cita interesante. es fundamental. Los políticos tienen que Claro. aprender a dejar Pero- a hacer pero- maletas. Pero haciendo- política Eso es es cierto. política y a la hora de definir adversarios, aliados, es muy duro pero haciendo tener la como salvedad- referente a alguien que se pone en No, la Sí, en la pero, acera pero, contraria. pero, lo que pero pasa es que- haciendo pero la él lo sal- hizo, pero él sí, lo pero hizo. Danilo, haciendo la salvedad de que Ricardo Lagos es un presidente socialdemócrata, Sí, total. socialista, democrático, Sí, o sí, sea, sí, de centro. yo coincido es con socialista. Guido. No, Sí, pero está no, bien, no, Danilo, no, pero- dígamelo como Pero, quiera, sí, es pero yo socialista. coincido Sí, ahí pero con eso- Guido de ese- que es más de centro. No vas a comparar a Ricardo Lagos, por ejemplo, Claro que con no. Saúl Méndez o Maribel No, Gordón. por supuesto que bueno, no. por Pero eso. es socialista. Y la- Saúl y Méndez la y Maribel cita- Gordón son, para mi criterio, son Pero de la extrema. cita era oportuna para lo que está ocurriendo aquí. Los Maribel es una académica. Sí, pero la cita era oportuna. Los políticos tienen que aprender a hacer maletas. Independientemente de quién Ya. lo haya dicho. Es cierto, Exactamente. pero ¿cuántos de Es derecha? otro mensaje. válido. ¿Cuántos Ese es de otro derecha no mensaje habrán dicho, oculto. Oye, Otro mensaje oculto. Te puedo dar, por ejemplo, ¿cuántos de derecha no han podido decir lo mismo? O por lo menos social cristiano. Sí, pero- Angela Merkel demostró eso mismo. Sí, Danilo, pero aquí lo que estábamos viviendo era una... Y quedaron algunos reductos, obviamente, pero los mínimos. O sea, aquí ya no estábamos viviendo, estábamos viviendo dinastías políticas. Yo creo que... Esta mañana yo entrevisté a una jovencita de 22 años, es la representante electa de Tocumen. 25 años tenía el señor José Pepe Muñoz, presidente de un partido político, ahí en Tocumen. Yo creo que ¿Ves? el O sea, presidente electo estamos Mulino- hablando de que hay mucho tiempo dentro de Está una bien. estructura partidista y dentro de un circuito o cualquier circunscripción. Tú no te puedes quedar 25 Pero- años en un corregimiento. Pero yo creo que el Y no, presidente... y no puedes decirle, no, es que el público desea, o sea, el pueblo me llama para que esté aquí cuando tú estás viendo los problemas de ese Bien, pero corregimiento yo- que pero siguen yo- iguales y que siguen peores que cuando él llegó. Bien, pero creo que el presidente Entonces, Mulino ahí hizo hay un aquí, mensaje tuvo aquí claro. un gesto de Amplitud. amplitud de su Amplitud, espectro político, claro. y a mí me llamó la atención eso. Ahora bien, de la nota que... Pero era válida la cita, era válida la cita. Por supuesto que era válida, pero teniendo de dónde cogerla por el lado de la derecha, la cogió por el lado de Está bien, es que de la derecha hay pocos ejemplos. No, hay muchos. De la derecha hay pocos ejemplos. No, porque hay. resulta que acuérdate que la derecha y la No. izquierda se conectan exactamente en la perpetuidad en el poder. Pero en el Esa es la extremo- realidad pero- de pero los en los- Bukele, pero en los esa es la extremos. realidad de los Maduros. Sí, Es lo mismo. a De la decir derecha hay verdad- pocos ejemplos. A decir verdad, todo poder, por revolucionario que sea, termina siendo conservador. Digo, mira Cuba. Pero es Exacto. que olvídate, Pero- olvídate del personaje a quien haya citado, sino fíjate en la cita. Hubiera podido Exacto. citar, No, hubiera no, podido citar a no, Mujica. no, señor. Y seguramente hubiera sido una cita acertada. No me puedo Bueno, olvidar, dale. porque para mí esa es Dale. una nota del manejo que el señor Mulino podría tener en su espectro político. Es decir, él ayer lució como un individuo desprejuiciado. Y eso es bueno. Lo decíamos al Sí, principio, sí, sí. un centro moderado. Exactamente. Creo que A no dos es centro, moderados. creo que Él mismo, la él derecha- dice, no soy populista, Oye, soy de no, pro empresa, yo creo- pero no soy de extrema derecha. Exacto, no Yo extrema- creo- pone la yo derecha. creo- Yo más bien yo- lo vi como centro. Es más, Centro. él lo ratifica cuando dice, yo no tengo ningún complejo en decir que vengo de la empresa privada. No, Es decir, él dijo pro empresa. Él va, pro empresa. él va a defender su posición de derecha. Lo único que me parece totalmente plausible que lo haga desde una posición desprejuiciada. Y eso es legítimo. Totalmente legítimo. Porque ser de izquierda no significa que no tienes prejuicio. Hay gente de izquierda que tiene más prejuicio que cualquiera de los otros bandos. O sea, la carga de prejuicios es un vicio, es un problema y que es independiente a cuál es tu posición, si de derecha o de izquierda. Pero también hay prejuicios en la derecha. Por supuesto, Claro. por supuesto. Ahora, volviendo al discurso, yo le anoté 30 tópicos distintos. Aquí los enumeré. Ya vi, usted hizo un análisis exhaustivo. No, yo soy de los que escucho con detenimiento y voy Escucha y anotando. escribe. Bueno. Hizo 30 planteamientos distintos, pero busqué el hilo conductor, ¿ok? Y vuelvo a decir esto, ¿no? Para hacer un discurso improvisado,
demostró que es un hombre de ideas organizadas y mantuvo un hilo conductor. Y el hilo conductor está definido por dos conceptos de valores: respeto y consenso. Incluso cuando abordó algo tan aparentemente trivial como la forma de vestir, lo hace dentro del contexto de lo que para él es respeto. Él es un individuo que plantea estar dispuesto a dar y a exigir respeto. Y cuando habla de Panamá con respecto al escenario internacional, se monta en el discurso del respeto para el país. Es decir, toda su estructura mental descansa mucho sobre el concepto de respeto, que él quiere ganar respeto para el poder que representa, él quiere ganar respeto para las relaciones que va a mantener con los demás actores políticos, él quiere ganar respeto para el país. Atacó la chabacanería, atacó la tradición política, que va en contravía de muchos de los que inclusive están en su base política. Él fue en contravía claramente de la tradición política. En ese sentido, fue un discurso de sorpresas, porque cualquier otro hubiera sido mucho más condescendiente con quienes le han empujado el carro a la victoria. Aquí él se distancia y tal vez tú por eso piensas que lo sitúa en el centro. No, él formalmente comienza a distanciarse de lo que él describe es el mundo de corrupción, de negociaciones. Además lo dice explícitamente, acusó a la Asamblea de haber derrochado dinero. No dijo en qué periodo. Por lo tanto, se refirió a la Asamblea como algo institucional en el tiempo. Eso ha sido un foco de derroche de fondos públicos y va a utilizar esos fondos para su política de primer empleo. Es decir, él acusa y rompe con una tradición política de la que no exonera a nadie. No citó a nadie, pero tampoco exoneró a nadie. Se compromete en la observación de una realidad política en la que los jóvenes irrumpen y reconoce esa realidad como algo con lo que él va a tener que lidiar. Situó como el primer problema de los 30 asuntos que le interesó, el número 1 fue la Caja del Seguro Social. Así es. Y eso también me llamó la atención muchísimo. Y para eso se basó en uno de esos dos aspectos de su hilo conductor, en el discurso, en el consenso. 2 veces la dijo explícitamente y por lo menos media docena de veces lo dijo de manera implícita. Mira, en el caso de la Caja del Seguro Social... Y ese es su principal compromiso. En el caso de la Caja del Seguro Social, entenderás que cualquier político que hubiese ganado la elección no necesariamente iba a pensar en atender eso como el principal problema del país. El primer punto que por tocó, el impacto en el capital político que va a tener, claro, obviamente. Y 2, por lo que pudiese representar eso en una alianza y en una negociación con la Asamblea, que también va a depender, ojo, del futuro y de lo que ocurra con la Caja del Seguro Social. Es un tema de esos espinosos a nivel político, pero él lo asume con total responsabilidad y lo asumió. Ese tema de la Caja del Seguro Social, asumió el tema de la migración y asumió también particularmente el tema vinculante a todo lo que tiene que ver con la administración y el cuidado de los fondos públicos de ese futuro gobierno que él piensa utilizar. En ese sentido, apostó a la osadía. ¿Por qué? Porque él dice, no le temo al escenario que tengo por delante. Y apostó entonces a que su concepto de consenso se va a poner a prueba en ese primer asunto que tocó. Sí, que es un tema, exacto, que es un barril de pólvora cuya mecha cada vez se acerca más al barril, sí, sí, ¿no? Su mecha encendida. Sí. Pero entonces ahí yo quiero preguntarte, Danilo, él de alguna manera casa esa necesidad que tiene de lograr apoyo a su propuesta para resolver el problema de la Caja del Seguro Social con el puente que le tiende a Vamos y a los diputados independientes en su discurso. En realidad, yo no diría que él hizo un tendido de puente. Él puso las reglas con las que a él le gustaría echar su partido de gobierno. Si queremos llamar puente a eso, podemos tener esa licencia, pero para mí él fue más claro todavía. Él dijo, yo quiero gobernar de esta forma, con consensos, porque no solamente se lo tira a Vamos,
él dijo, y a todas las demás fuerzas políticas. O sea, él habló de la irrupción, y para mí es eso, ¿no? Ahora se le dice disrupción, pero yo prefiero llamarle de la impetuosa forma con que una generación llegó al poder. Él se refirió a ese fenómeno político en Panamá, lo puso en el contexto de su periodo, pero no se quedó encerrado en ello y dijo, le hago la misma invitación a las demás fuerzas políticas. Es decir, su concepto de consenso es un concepto que busca compensar su realidad política, porque él gana con una mayoría simple, una mayoría no calificada, y si va a tener como tema uno algo tan complejo, tan tenso, tan difícil como... Gana con la mayor cantidad de votos, ni siquiera la mayoría es la mitad más uno. Sí, la mitad más uno es la mayoría simple, gana con la mayor cantidad de votos. La mayoría sí. Bueno. Vamos a un cambio, Danilo, y seguimos con el análisis en el siguiente bloque. Continuamos aquí en Cuarto Poder y bueno, teníamos la discusión antes de regresar de Aquí la hay pausa. programa antes y después de la Claro, pausa, y durante la pausa. sobre todo para entender, o sea, esa figura de José Raúl Mulino dentro de ese panorama de la política tradicional previo a la elección y la figura que ayer transmitió José Raúl Mulino ya después de investido como presidente electo y proclamado. Ojo, yo no sé, yo sí veo una separación entre ese candidato, parte de esa política tradicional, y lo que él descubre después de la elección y le revela una realidad. Yo por eso te digo que... Y que esa realidad la transmite en un discurso a la ciudadanía. O sea, hay que ser osado realmente para hacerlo. Yo pienso que hay que ser osado. Él fue osado ayer. Sí. Y bueno, ahora, yo sí veo, como les dije, una diferencia entre el Mulino del día que gana y el Mulino de ayer. Yo veo una diferencia sustancial. Sí, claro, fue Veo obvio. también lo siguiente. Entre las definiciones, porque como dije, este fue un discurso de definiciones, él se autodefine como un hombre estricto. No titubeó en decirlo. Él se define como un hombre estricto. Y sitúa el contexto de lo estricto. Estricto en las cosas de Estado. Y en ese sentido, él ata ese perfil de hombre estricto incluso a algo que pareciera no importante, pero que es parte del lenguaje de lo estricto que él quiere ser. La formalidad. La formalidad en su forma de hablar, la formalidad incluso en su forma de vestir. Y quiere un gobierno digno, ejemplar y eficiente. Así definió su gobierno. Digno, ejemplar y eficiente. Como él quiere un gobierno digno, ahora entiendo por qué él le aporta tanto contenido a su concepto de respeto. Porque situó como primera característica de su gobierno que sea digno. Segundo, que sea ejemplar. No puede ser ejemplar si es igual a lo que hemos tenido en los últimos quinquenios, en las últimas décadas inclusive. O sea, incluyendo el gobierno donde él participó. Por supuesto. Él es autocrítico aquí. Sí. Porque la diferenciación que él quiere... Por eso te hablo acerca de su osadía. Por eso, en eso está siendo osado. Pero ojo, Y osado... además- mira, una cosa es ser osado desde la campaña y otra ser osado en la autocrítica desde el poder. O sea, hablamos que ya él es... Sí, un él apostó presidente. a ser autocrítico, cosa que me Exacto. complace. No, y que es no es sorprendente. común, que no es común porque en los normalmente, políticos. no, y menos en América Latina, normalmente cuando llegas al poder tú te regodeas en el triunfo. Y más cuando, digo, no nos vamos a los números relativos de si ganó con el 34% o con cuánto, vámonos a los números reales. Él ganó con 700 y pico mil de votos, o sea... Pero ese yo es un siempre lo voy a ver en números histórico. relativos. Yo sé que tú vas a verlo en relativo, pero en números reales vemos que él gana con más de 700. Ese número es histórico para una alianza y para un partido inclusive es un número histórico. Y para un partido que acaba de conformarse todavía es más histórico. Entonces, cualquiera hubiese llegado ahí, se regodea en el triunfo y establece las líneas prácticas de lo que él va a hacer y ya, hasta ahí lo deja. Pero no, hay un llamado a la reflexión de esa clase política que quedó atrás y un llamado también a
tratar de buscar un cambio importante para que la burbuja no explote, como él utiliza, que fue, ojo, nada más él utiliza dos alegorías en su discurso, el de la burbuja y el del chen-chen al final. Y eso lo comparo con los discursos de otros candidatos que cuando llegan y se proclaman, comienzan a hablar nuevamente como si estuvieran en campaña y otros se mantan los 5 años en campaña y comienzan a utilizar las mismas frases de campaña en su discurso. En este caso particular no ocurrió así. Yo creo que eso hay que destacárselo, obviamente. Me llama la atención y soy de los que aplaudo el hecho de que se distanció de los clichés. Total. Que los discursos de este tipo normalmente están plagados de clichés. Clichés y lugares comunes. Y él prefirió irse más a la definición. ¿Te acuerdas la historia del taburete? Todavía la estamos escuchando, la historia del taburete. La historia del taburete del gobierno que ahora termina, todavía hasta hoy la seguimos escuchando. Sí. Al final yo creo que nunca se presentó el taburete. ¿Tú lo viste? Sí. No, lo presentó. Él lo presentó, pero lo escondieron muy rápido. Sí. Bueno. El taburete pasará a la historia dentro de poco. Pasará a la historia. Forma parte de las alegorías que quedarán en la historia. Ahora bien, entre otras de las definiciones que lanza el presidente electo está la de la sociedad panameña. Y es interesante que un hombre autodefinido como de empresa privada diga, porque es otra autocrítica, y esto es un mensaje al sector al que él pertenece. El país sufre de una inequidad rampante. Esta definición es comprometedora, porque es una crítica a quienes no están afectados por la condición socioeconómica. Esto es algo que en términos de contenido también resulta ser algo que en su sector será recibido con interrogantes. Explíquese, señor presidente, qué significa eso, qué usted no quiere ahora poner a hacer. Y fíjate que él otorga a la empresa privada varias definiciones. Tiene que producir riqueza y tiene que distribuir riqueza. Y dijo el mecanismo, impuestos. Así es que él ocupa aquí el papel de un individuo que desde su sector mira a otro sector. Y esto va a ser un reto enorme, porque gobernar desde el origen de un sector para hacer que la balanza se equilibre no es fácil para nadie. Mire nada más a los presidentes de derecha lo que les ha costado. Y buenos presidentes, me refiero por ejemplo a un Piñera de Chile. ¿Por dónde tuvo que pasar? ¿Por dónde tuvo que pasar? Ni hablar de Duque en Colombia, que quedó muy mal con respecto a las expectativas que tenía. Otra cosa ha sido la derecha en Uruguay. Así que es una mirada de autocrítica para su sector, porque la queja de inequidad no es para quienes tienen menos, es para quienes tienen más. Entonces, ese es un punto en el que su osadía o su disposición a producir cambios destaca. Además, lo de la burbuja representa una advertencia. Y representa una advertencia para todos y para quienes lo llevaron al poder. No es solamente una descripción de situación, porque él dice, ya la burbuja reventó, lo único que pacíficamente en las elecciones. Eso significa que el reviente no pacífico... Así es si no se atiende el tema de la inequidad. Si no se atiende el problema de la inequidad. Por eso es que el discurso tiene una arquitectura conceptual muy sólida y mantuvo su hilo conductor desde el principio hasta el fin. Cierra con dos observaciones importantes sobre el sector económico. Una en cuanto a forma, él quiere trabajarlo como en grupos. Entiendo que será una técnica para dar un poco de sentido de inclusión a los sectores, pero se especializa en un sector porque lo menciona con nombre y apellido, sector agropecuario. Sector agropecuario le puso un énfasis, pudo haber mencionado otros sectores, pudo haber hablado de otras actividades, pero en su top of mind apareció el sector agropecuario, lo cual me parece justo porque es un sector que
ocupa a mucho más de 350.000 personas, más cercano a las 400.000, pero que representa algo mínimo en el PIB, por lo tanto es un sector en delicada situación de desequilibrio porque le da mucho empleo y ha ido perdiendo fuerza por fallas en las administraciones públicas. Y hay un mensaje también ahí, porque recordemos que en el año 2025 hay la oportunidad de revisar algunas de las cláusulas del Tratado de Promoción Comercial que tienen que ver precisamente con el sector agropecuario. Así es. Entonces, si tú sumas eso, más el respeto Exacto. que él esbozó, el respeto de Panamá, que es un país pequeño, pero no somos el primero, pero no somos el último. También. Entonces, ahí hay todo una... No, y eso hay que destacarlo, porque realmente, comparando este discurso con por lo menos sus últimos 3 o 4 antecesores, en ningún caso he visto esa proyección internacional del país también, que él está muy interesado en dejarlo claro. Y como decía... Y partiendo de, ya le insisto, porque no lo hemos tocado, Danilo, el tema de la migración, que es una acción inmediata, es casi una orden. O sea, algo que quizás hasta ahora no se ha atrevido a confrontarlo el gobierno actual, más allá, simple y sencillo, de ver como un espectador de un drama social de lo que está ocurriendo por nuestra frontera en Darién. Él lo recibe y a la vez dice, pero hay que hacer esto. O sea, la acción inmediatamente para tomar en función de un drama como lo que está ocurriendo con la migración irregular, también es un tema tan importante como el de la Caja de Seguro Social en este momento. Así es. Pero en la parte social más que nada. Sí, ahora, él pone un mecanismo y lo advierte, ¿no? Su concepto de cerrar es un concepto filosófico que implica una medida como la repatriación. Sí. Para Panamá será monstruosamente costoso, repatriar. Por eso es una decisión difícil, pero que él ya no la esbozó, él dijo lo que hay que hacer. Exacto. Llega ya al gobierno con una idea clara y con una decisión acerca de lo que hay que hacer con ese tema. Y entiendo que la idea de pagar el costo de la repatriación, porque eso, pongámonos que llegase a durar un mes de repatriación a un promedio actual de más de 1.000 personas diarias, por día, exacto. Eso es costosísimo a morir. Pero él apuesta al hecho de que, habiéndose dado con los primeros, ya la gente se desincentiva, claro, de llegar a Panamá. Ese es otro tema que amerita un análisis mucho más profundo. Y yo tengo, porque es que ahí hay más incentivos que desincentivos, porque ahí el crimen organizado está haciendo un negocio. Yo tengo otras concepciones al respecto, exacto. Claro. Y como pertenezco a un grupo que ha estado estudiando ese problema, creo que las consideraciones que yo tengo allí están por fuera de lo que ha sido el planteamiento primario del presidente, pero como digo, es primario y hay que ver qué otras aristas puede tener. Gracias por esos adelantos que nos tienes. Hay más opiniones de Danilo Toro en Debate Abierto Dominical. Y ya te digo, son 30 aspectos diferentes de lo del presidente. No pudo analizar ni solamente 2 de las 6 hojas. Que fueron exactamente. Está bien. Se nos acabó el tiempo, Danilo. Muchas gracias por estar en Cuarto Poder. Gracias a ustedes, como siempre. En Telemetro Radio siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta el lunes.